Buenas tardes, amigos de Cartas de Cartay. Hoy hablaremos sobre la conversación, el diálogo, que es mucho más interesante de lo que uno piensa, ¿no? Y mucho más complejo de lo que uno piensa. En primer lugar, yo siempre he sido amigo, me ha encantado los diálogos. Cuando leía mucho sobre los escritores costumbristas y vanguardistas, incluso españoles, siempre estaba pensando en la posibilidad del diálogo, de que el diálogo era, o la tertulia, las tertulias que ellos llamaban peña, y de ellas pues sobresalió muchísimo la tertulia del Café Gijón, donde concurrían todas las tardes los escritores más famosos, incluso las tertulias argentinas, de la cual una vez pude participar estando en Buenos Aires. Movido por la curiosidad, fui a visitar a esas tertulias donde siempre concurrían personas importantes de la vida artística y la vida literaria argentina. Pero nunca tuve la posibilidad de ver en esa tertulia a Borges, por ejemplo, que a veces iba a las tertulias bonaerenses. Y también, por supuesto, yo donde estaba siempre estaba pendiente de incluso crear tertulias, crear escenarios propios para la tertulia. Así pasó en mi país, sobre todo en Mérida, una ciudad universitaria, donde creamos junto con un amigo, Martín Cinetar, creamos una librería llamada Nexo. Y uno de los propósitos de nuestra librería, que desgraciadamente se cumplió a media, fue precisamente el hecho de que tuviéramos allí un centro donde pudiéramos reunirnos. Y lo hicimos durante un breve periodo de tiempo, pero luego, dada la circunstancia de que la librería contaba con muy poco espacio, pues entonces creamos una tertulia en un café de Mérida, ¿no? Que tuvo varios emplazamientos. Uno fue frente a cerca de la plaza de El Llano, en una esquina, un café donde nos reunimos con muchísima frecuencia y donde iban todas las personas que llegaban a Mérida, iban para esa tertulia a conversar. Tuvimos allí muchos intelectuales venezolanos de peso que fueron a participar de la tertulia, donde por lo menos yo era uno de los contertulios más puntuales, ¿no? La segunda, diríamos, el segundo emplazamiento y mucho más duradero fue un café cercano a la Plaza Glorias Patrias de Mérida, ¿no? Allí concurríamos muchísimos, diríamos, amigos. Generalmente éramos entre 10, 11 amigos y conversábamos sobre todos los temas, incluso políticos, económicos, literarios, de cualquier tipo, de todo lo humano y lo divino, hablamos allí. Eso fue lo que se puede decir mi gran, diríamos, estimación por la tertulia, ¿no? Y participaba yo siempre en esas tertulias que se desarrollaban todas las tardes. En segundo lugar, bueno, pasó el tiempo y yo viví en varias ciudades fuera del país, y en esta ciudad llamada Puerto Viejo, pues llegué a un edificio donde es un edificio de apartamentos amoblados, donde actualmente viven varios venezolanos y varias familias venezolanas. Y entonces nos empezamos a reunir en la parte baja del edificio. Hay un amplio, diríamos, espacio lleno de plantas, que una de nuestras compañeras del edificio pues se encarga de cuidar con amorosa dedicación. Y en ese espacio de tertulia nosotros, de la parte baja del edificio, donde hay sillas, plantas, mesas, ahí desarrollamos nosotros con mucha frecuencia conversaciones de grupo.
Y nos hemos acostumbrado a esa conversación de grupo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta, de esta, de esta intervención mía en el programa? No es simplemente hablar de las tentativas de construir espacios de diálogo, sino hablar un poco sobre la complejidad del diálogo. La neurociencia ha estudiado de manera muy, diríamos, detallada qué son las conversaciones, y ha logrado establecer que la conversación da forma a nuestro pensamiento y nos une uno a otro de las personas que comparten la conversación. Nuestra vida, en cierta manera, se desarrolla a través de la conversación. Allí nosotros contamos nuestras historias personales. Pero lo interesante es que por debajo de ese intercambio, o de cada intercambio, se desarrolla un proceso complejo neuronal que moldea y ayuda a interpretar los significados de todo lo hablado. Hay un estudio que salió en una revista que se llama Nature Human Behavior del año 2025, que señala que el cerebro organiza este intercambio, ajustándose a la escala de tiempo por un lado y a la complejidad o el contenido de la conversación, pasando de un sistema de sencillez o simple a un sistema cada vez más complejo. Y va cambiando, diríamos, el proceso del diálogo. En conversaciones cortas, el cerebro utiliza un sistema de capas que se interponen unas a otras, capas interpuestas que no tienen casi espacios de separación entre el que habla y el que oye. Mientras que en la medida en que el diálogo se amplía, se alarga y se llena de pensamientos cada vez más complejos o de historias completas, esos espacios entre el oyente y el hablante se van separando y se organizan en un proceso completamente diferente, que es el proceso de hablar y de escuchar, que tienen características propias y distintivas. En Japón, por ejemplo, han hecho experimentos de neurociencia con parejas de personas que los colocaron en habitaciones separadas y les pusieron, diríamos, escáneres en la cabeza, en el cerebro, con micrófonos, auriculares, muy, muy sofisticados. Y entonces las personas hablando en habitaciones separadas, pero que tenían comunicación en la parte de arriba, pues ellos simplemente se expresaban, hablaban y escuchaban. Y los investigadores iban grabando con minuciosidad esas conversaciones y las segmentaba en longitudes variables, distinguiendo la conversación corta de la larga, o sea, distinguiendo las frases fugaces y cortas de los arcos narrativos completos. Entonces, en el diálogo llegaron a la conclusión de que en el diálogo corto los mismos sistemas neuronales del habla y de la escucha estaban activos y prácticamente se interrelacionaban sin construir estructuras distintas, ¿no? Simplemente eran como capas que se abrían y cerraban entre los que hablaban y escuchaban, sin construir estructuras diferentes. Mientras que a medida que la conversación entre las dos personas se profundizaba, pensamientos cada vez más complejos, se alargaba el tiempo del diálogo, se iban creando sistemas diferenciados y el cerebro creaba distintos roles, el rol del hablante y del otro lado el rol del escucha o el rol del oyente. Para esos investigadores, de los dos roles o de los dos procesos, el proceso de hablar
expresarse, o del parlante o del que habla, era completamente diferente al del que escuchaba. Y ellos sostienen que el proceso es mucho más complejo en el caso de oír. Vamos a tratar de explicar por qué. Para los investigadores resultaba mucho más exigente ser un oyente que ser un parlante, o sea, ser el que habla. Porque en el proceso de escucha intervienen mucho más, o un espectro más amplio de regiones cerebrales que se involucran en varias cosas, como en la recuperación de la memoria, la atención sostenida, la cognición social, y el oyente, por ejemplo, absorbe las palabras que escucha y va rastreando su significación a través del tiempo, integrándolo con un conocimiento previo y realizando inferencias con respecto a las intenciones de las palabras que escuchan. Hablar es completamente diferente para esos investigadores, es mucho más simple, porque el que habla intenta generar lenguaje, o mejor dicho, genera lenguaje que responden a su contexto inmediato e interior, pero eso involucra varias regiones del cerebro, pero son las regiones cerebrales involucradas en el proceso son mucho menores, porque lo que buscan es planificar lo que se dice y controlar los músculos usados para expresarse. O sea, lo cual pues completamente diferente en el caso de en el proceso de escucha, de tal manera que hablar y escuchar resultan para los investigadores de neurociencia dos procesos muy diferentes. Hablar en este caso es proyectar el pensamiento propio hacia afuera, mientras que escuchar es reconstruir el mundo a través de otra persona y reconstruir el mundo de la otra persona también. El cerebro para ese proceso asigna muchísimos mayores recursos y más profundos al proceso de escuchar que el proceso de hablar. Cuando se escucha hay pequeños reconocimientos del que habla, es decir, el que está escuchando reconoce cosas del que habla y crea expresiones como por ejemplo, ajá, bien, ajá, sí, no puede ser, ya sabes, ok, que expresiones que pronuncia el que oye, que responden a patrones estables en el cerebro, que tienen un propósito breve pero vital para expresar que escuchar diríamos, es un proceso muy activo de presencia permanente, de compromiso, de atención a lo que se oye, comprendiendo y ampliando y cumpliendo la naturaleza social del lenguaje. En ese caso se está expresando con esos patrones de que el que oye participa, está presente, diciéndole al que habla que no está hablando al vacío, sino que el que habla, para darle seguridad al que habla de ser escuchado, comprendido y afirmado. O sea, en el proceso de la escucha, el que oye está muy interesado en expresarle al que habla, pues que lo está viendo, lo está comprendiendo, mientras que eso no es necesario para el que hable. El que habla simplemente expone su opinión sobre temas particulares o sobre su propia experiencia, sí, y lo único que recibe del oyente es la confirmación, diríamos un patrón de confirmación, que es el de ajá, sí, ajá, no puede ser, pero no puede ser, imposible, cosas así que responden a patrones, diríamos, propósitos vitales que expresan una presencia activa del que oye, ¿no? En la medida en que la conversación se va haciendo cada vez más compleja o se carga de elementos emocionales, se amplía la brecha entre el hablante y el que escucha.
El oyente, mucho más que el hablante, en este caso debe navegar por capas cambiantes de significado, lo que implica pues un gran esfuerzo mental, lo que implica un esfuerzo cognitivo y una sintonía emocional con el que habla, ¿no? El oyente registra el tono, los ademanes, los movimientos, el afecto, es decir, la perspectiva del que habla, debiendo imaginar que el hablante debiendo imaginar lo que el hablante está sintiendo y poniéndose en el lugar de él, lo cual pues implica la injerencia de algunos patrones, diríamos, neuronales distintos a los que utiliza el que habla y expresa su experiencia personal. Es decir, en este caso, el que oye, sin darse cuenta, comienza a imaginar lo que el hablante está sintiendo, de tal manera que escuchar es participar en la experiencia mental de otra persona que refleja sus emociones sin dejar de ser uno mismo. Es decir, el que oye, oye lo que está y lo está tratando de entender, pero sin cambiar su propia perspectiva del mundo, ¿no? Esto hace que el cerebro está diseñado para establecer un diálogo. De tal manera que la conversación que nosotros sostenemos con la gente es mucho más que un intercambio de palabras, sino que también un intercambio de experiencias, ideas, conceptos, sentimientos. Es un proceso que se expresa en capas, que depende del tiempo y que involucra la memoria, la atención, la emoción, la capacidad de cambiar los roles, porque cuando uno habla tiene el rol del hablante y el otro interlocutor tiene el rol, cumple el rol del oyente. Y cuando se cambian la conversación, que es el oyente, ocupa el papel del hablante. Y para lograrlo, el sistema debe recurrir o utilizar sistemas flexibles y muy diferenciados. Entonces, ¿por qué? Porque la conversación es una herramienta para expresar nuestras ideas y sentimientos y comprender y ser comprendido de manera plena. Entonces, pero hay varios tipos de conversación. Yo he anotado aquí que hay conversaciones como, por ejemplo, hay un sistema que divide las conversaciones en tres tipos. Uno que dice que hay conversaciones superficiales o sociales que no tienen profundidad ninguna. Eso es lo que uno hace en periodos muy breves, ¿no? Con la gente que se consigue en la calle o uno habla con el que le vende el periódico, uno habla con el dependiente de una tienda, o que uno habla con el chofer de un autobús, o el que uno habla con el compañero que le quede al lado. Yo venía viajando ayer de una ciudad un poco alejada y entonces yo establecí una conversación con la persona que estaba a mi lado y fue una conversación muy poco profunda, pero fue una conversación social donde él me contaba cosas y expresaba opiniones ligeras y yo a su vez le respondía y expresaba a mi vez opiniones ligeras y se cambiaban los roles de hablante y de oyente. El segundo tipo de conversación es un poco más profunda, son las conversaciones emocionales y personales. Las conexiones son profundas, donde uno habla de sentimientos, de lo que le pasa y espera que ese sentimiento sea entendido y comprendido por el que lo oye. Y a su vez el que lo oye da su opinión sobre la experiencia que recibió del hablante, etcétera, etcétera. Ya estamos hablando de que son conversaciones mucho más profundas. Y hay otras conversaciones que lo llaman conversaciones de solución o práctica, en la cual uno simplemente intercambia opinión sobre las tareas, sobre los problemas que se tienen y la manera como se resuelven esos problemas. Pero hay otros sistemas de clasificación o de
de diferenciación de las conversaciones. Uno de los más comunes es el que habla de que las conversaciones son formales o informales. Una conversación formal es la que se establece en el trabajo, por ejemplo, en los equipos de trabajo. Es una conversación estructurada, jerarquizada, regidas por normas como la presentación de informes y usando, por supuesto, lenguaje preciso y cortés, donde uno se refiere al otro llamándole usted. La otro tipo de conversación es una conversación informal, que es la conversación espontánea, flexible, personal, la que uno establece con amigos, en la cual uno utiliza no el lenguaje preciso y cortés de la primera conversación formal, sino que utiliza un lenguaje coloquial lleno de modismo y lo que uno desarrolla en un tono mucho más relajado, tratando al otro no de usted, sino de tú, porque con ese tiene relaciones personales. Entonces, bueno, espero que esta conversación sobre la conversación haya sido útil para entender por lo menos dos cosas que son vitales, ¿no? Uno, que la conversación es mucho más que un intercambio de palabras. La conversación tiene como dos niveles. Un nivel, diríamos, de conversaciones cortas que responden a una estructura, diríamos, una estructura en la cual se confunden las intervenciones tanto del que oye y el hablante, porque son conversaciones muy ágiles y muy breves, donde casi no se distingue lo que dice, lo que se intercambian uno y el otro, porque son intercambios rápidos y fluidos. Cuando la conversación se alarga y crece en profundidad, pasamos a otro segundo nivel en la cual ya entramos a capas diferenciadas que responden a posiciones diferenciadas, que en la medida en que se hacen el periodo del diálogo mayor y más profundo el contenido de lo conversado, se crean estructuras diferenciadas, una de la estructura del oyente y la estructura del hablante. Y cuando han hecho investigaciones, los especialistas en neurociencia han concluido que el proceso establecido o desarrollado por el escucha o por el oyente es mucho más complejo que el desarrollado por el que habla. El que habla, por supuesto, tiene que tener cuidado en las palabras que utiliza para contar su historia, y él se preocupa solamente por esas palabras y se preocupa por controlar toda la estructura muscular que él utiliza para expresarse. Mientras que el oyente, cuando cumple su rol de oyente, aparte de oír, él tiene que, diríamos, relacionar esa experiencia que él oye o esas palabras que él oye con las palabras, con el conocimiento previo que él tiene sobre el asunto. Y además el cerebro, prácticamente de manera mecánica, el cerebro comienza a imaginarse la situación que le está contando el otro, el hablante. Y eso hace que, y por supuesto, además de eso, de imaginarse eso, él utiliza una serie de pequeñas, vamos a llamarlo, expresiones que son vitales para poder expresar que él es un oyente, que le está oyendo, que está interesado en lo que le cuentan y que es respetuoso de lo que cuentan, porque esas palabras que él utiliza, bueno, sí, ajá, te comprendo, qué cosa, ok, esas palabras además expresan su presencia activa y dan fe de que él está oyendo con respeto y que está tratando de comprender la posición del otro. Y para ese proceso, el oyente tiene que utilizar una estructura mucho más compleja, de redes neuronales mucho más compleja que la que utiliza el hablante. Entonces, por eso, entonces la neurociencia distingue entre los dos procesos en las conversaciones largas, en los diálogos de contenidos mucho más profundos. Aparte de eso, dijimos al final que habían como dos tipos de conversaciones. Unas conversaciones superficiales, esas que decíamos muy cortas, diríamos,
sin mucha profundidad, donde uno habla de cómo está todo, bien, el tiempo y cosas así. Uno habla de cosas rápidas, sin profundidad. Entonces son conversaciones superficiales. Hay otras conversaciones personales, de un contenido mucho más profundo y donde uno habla de emociones. Entonces ahí el cerebro utiliza para esas conversaciones, diríamos, redes cognitivas mucho más desarrolladas que en el primer caso. Y por otra parte tenemos las conversaciones que lo llaman de solución o práctica, en las cuales se utilizan mucho en las empresas, donde se enfocan problemas, se resuelven problemas y hay intercambios sobre las tareas que se cumplen dentro de una empresa. Otra manera de clasificar las conversaciones es clasificarlas en conversaciones formales e informales. En la formal son conversaciones jerarquizadas, estructuradas y regidas por normas y usando lenguaje preciso y tratamientos cortés como usted. Mientras que la conversación informal son espontáneas, flexibles, personales, con un lenguaje coloquial, con modismo, lleno de modismo y con un tono mucho más relajado y tratando a la otra persona afectuosamente con el trato de tú, ya no es usted. O sea que bueno, espero haber dado alguna información que nos permita entender de que somos mucho más complejos de lo que somos y que una de las actividades o de las características más importantes del ser humano es la sociabilidad, o sea, el ser sociable. Aparte de otras características, pero en este caso nos referimos a ser sociable, aparte de otras características como, por ejemplo, que somos seres emocionales, seres racionales y que somos seres mortales. En este caso diríamos, circunscribimos a hablar un poco de esas características de la sociabilidad, o sea, del hecho de que somos seres sociables y necesitamos ser sociables, contar nuestras historias para poder, relacionarnos unos con otros. Nos vemos entonces en el próximo programa, Cartas de Cartay. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, pues le dan el visto bueno, inviten a los compañeros, a sus amigos a inscribirse. Y si no les gustó, bueno, decirnos qué parte no están de acuerdo, no comprendieron, yo no me supe expresar bien o que están en desacuerdo. Entonces, me gustaría conocer qué es lo que ustedes piensan de esta investigación que yo hice sobre el arte de conversar. Nos vemos entonces en el próximo programa.